Esta noche vamos a entrar en uno de los temas más polémicos, confusos y explosivos de los últimos años. Una historia donde se mezclan el Pentágono, Donald Trump, documentos desclasificados, objetos voladores no identificados, vídeos militares, secretos de Estado, manipulación mediática y una pregunta incómoda que muchos no quieren hacerse. ¿Por qué ahora? ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos decide abrir los archivos sobre ovnis justo en un momento de máxima tensión política y social? ¿Es transparencia real? ¿O es una operación de distracción masiva? El Pentágono desclasificó 162 documentos relacionados con fenómenos aéreos no identificados, abarcando información desde 1947 hasta 2024. Según la versión oficial, esta decisión responde a una orden directa del presidente Donald Trump, quien prometió mayor transparencia sobre los denominados UAPs, objetos aéreos anómalos no identificados. Pero muchos analistas, periodistas y críticos políticos no compran esa explicación. Porque mientras las portadas del mundo se llenan de ovnis, luces extrañas y vídeos filtrados del Pentágono, otros temas empiezan a desaparecer del debate público. Y entre esos temas, hay uno que sigue persiguiendo a las élites políticas y empresariales de Estados Unidos. El caso Jeffrey Epstein. Un caso rodeado de silencios, contactos poderosos, acusaciones gravísimas y preguntas que todavía no tienen respuesta. Durante años el nombre de Donald Trump apareció relacionado con Epstein en diferentes reportes, fotografías y testimonios públicos. Hasta el día de hoy, no existe una condena judicial contra Trump relacionada con los delitos de Epstein, pero sus críticos señalan que las relaciones entre figuras poderosas y el financiero siguen siendo un tema incómodo que muchos prefieren evitar. Y aquí es donde empieza la gran sospecha. ¿Es posible que la mayor desclasificación UFO de las últimas décadas esté siendo utilizada como cortina de humo? ¿Una distracción perfecta? Porque hay algo que los gobiernos han entendido muy bien desde hace siglos. Cuando la sociedad está enojada. Cuando las preguntas son demasiado incómodas. Cuando los escándalos amenazan con devorar a las élites. Siempre aparece una nueva historia capaz de capturar toda la atención. Y no hay nada más poderoso que los ovnis. Seres desconocidos. Tecnología imposible. Objetos desafiando las leyes de la física. Misterio. Miedo. Fascinación. Los nuevos vídeos desclasificados muestran objetos captados sobre el Golfo Pérsico, Emiratos Árabes, Grecia y diferentes zonas del Océano Pacífico. Algunos testigos militares describen movimientos imposibles. Aceleraciones brutales. Cambios de dirección instantáneos. Objetos sin señales de propulsión conocida. Uno de los casos más extraños es el denominado OVNI Candelabro, una formación luminosa registrada en el Pacífico que según algunos operadores militares no coincidía con ninguna tecnología conocida. Pero aquí aparece otro problema. Que el hecho de que algo sea desconocido no significa automáticamente que sea extraterrestre. Y eso es algo que muchos canales, programas y creadores de contenido ignoran por completo. Porque el negocio del misterio genera millones. Las teorías venden. El miedo vende. El asombro vende. Y en medio de todo eso, la verdad termina quedando sepultada. Algunos analistas de defensa creen que muchos de estos objetos podrían ser tecnología experimental estadounidense. Otros apuntan a China. Otros a Rusia. Y otros afirman que el gobierno sabe mucho más de lo que reconoce públicamente. Pero más allá de si los ovnis son reales o no, lo importante es entender el contexto político. Porque la historia nos demuestra que los gobiernos no desclasifican información sensible por generosidad. Lo hacen por interés. Siempre. Cuando el Pentágono publica vídeos, documentos y testimonios, no solo está mostrando información. Está controlando el relato. Está decidiendo qué verá la gente. Y también qué dejará de ver. Mientras millones de personas discuten si hay vida extraterrestre, otros debates pierden fuerza. La crisis económica. La polarización extrema. Las guerras. El poder de las grandes corporaciones. Los casos de corrupción. Y los escándalos que afectan a las élites. El caso Epstein sigue siendo una herida abierta en Estados Unidos. Una red de contactos que incluía millonarios, empresarios, celebridades y figuras políticas. Una historia que muchos consideran mucho más peligrosa para el sistema que cualquier vídeo de luces extrañas en el cielo. Por eso algunos creen que la desclasificación UFO no es casualidad. Es estrategia.
Y si miramos la historia de Estados Unidos, esta idea no parece tan descabellada. Durante la Guerra Fría, el gobierno utilizó el miedo como herramienta política. El miedo al comunismo. El miedo nuclear. El miedo al enemigo invisible. Y ahora, en pleno siglo XXI, el miedo puede tener otra forma. El misterio del cielo. Pero aquí viene la pregunta más importante de todas. ¿Qué consecuencias tendrá esto a largo plazo? Porque si los gobiernos normalizan la idea de que existen fenómenos aéreos que no pueden explicar, el impacto psicológico y social puede ser enorme. Primero, aumentará la desconfianza. Millones de personas empezarán a preguntarse cuánta información ha sido ocultada durante décadas. Si mintieron sobre esto, ¿sobre qué más han mentido? Segundo, crecerá el negocio de la desinformación. Porque cuando los gobiernos entregan información parcial, el vacío se llena con teorías. Y en Internet, las teorías se multiplican a velocidad imparable. Tercero, podría producirse una nueva era de control. Si los estados logran convencer a la población de que existen amenazas desconocidas en el cielo, podrían justificar más vigilancia, más gasto militar y más poder para las agencias de seguridad. Y eso no es ciencia ficción. Eso ya ha pasado antes. Cada gran miedo colectivo ha terminado. Generando más control. Más tecnología de vigilancia. Más restricciones. Más poder para los gobiernos. Pero también existe otra posibilidad. Que todo esto sea el inicio de una transformación cultural profunda. Porque si algún día la humanidad recibe pruebas reales e irrefutables de vida no humana, nada volverá a ser igual. Las religiones cambiarán. La ciencia cambiará. La política cambiará. Y la idea que tenemos sobre nosotros mismos se derrumbará. Pero muchos expertos insisten en que todavía estamos lejos de eso. Los vídeos desclasificados no demuestran la existencia de extraterrestres. Demuestran que hay objetos o fenómenos que no han podido ser identificados. Y eso es muy distinto. Sin embargo, en redes sociales, el relato ya está disparado. Miles de personas afirman que el gobierno está preparando a la población para una revelación global. Otros dicen que todo es una operación psicológica. Y otros piensan que los verdaderos secretos siguen escondidos en archivos que jamás serán publicados. Pero hay un detalle que muchos pasan por alto. La desclasificación no ocurre en un vacío. Ocurre en un momento donde la confianza en las instituciones está en crisis. Donde la gente ya no cree en los medios. Donde las redes sociales han convertido cada tema en una batalla ideológica. Y donde la verdad se ha vuelto relativa. En ese contexto, los ovnis son el escenario perfecto. Porque el misterio permite proyectar cualquier cosa. Esperanza. Miedo. Paranoia. Fascinación. Odio. Todo cabe dentro del fenómeno UFO. Y mientras el mundo mira al cielo, las preguntas sobre el poder siguen sin respuesta. ¿Quién controla realmente la información? ¿Por qué algunos documentos se publican y otros no? ¿Por qué ahora? ¿Y quién se beneficia del espectáculo mediático? Esa es la pregunta que muchos evitan. Porque hablar de ovnis es más fácil que hablar de redes de poder. Es más fácil discutir sobre luces en el cielo que sobre corrupción. Es más fácil creer en tecnología alienígena que en la capacidad de las élites para manipular el debate público. Y tal vez esa sea la mayor lección de todo esto. Que no importa si los ovnis son reales o no. Lo que importa es cómo se utiliza el miedo, el misterio y la información para influir en la sociedad. Porque cada época tiene sus fantasmas. Y en nuestro tiempo los fantasmas vienen desde el cielo. Pero también desde el poder. Y mientras los vídeos siguen acumulando millones de visualizaciones, las preguntas incómodas continúan esperando respuestas. ¿Qué ocultan los gobiernos? ¿Qué saben realmente? ¿Y hasta qué punto los ciudadanos están siendo manipulados? Quizá nunca lo sepamos. Pero lo que sí sabemos es que cada vez que el poder decide mostrarte algo, también está decidiendo hacia dónde miras. Y tal vez, solo tal vez, esa sea la verdadera historia detrás de los ovnis. Déjame en comentarios lo que te ha parecido el vídeo que yo te contesto. Pensar es libertad y opinar más. Y si te ha gustado el video, compártelo, dale un like si no lo has hecho y suscríbete para recibir más videos como este. Con ello nos ayudarás a crecer en la comunidad del saber. Y te invito a que nos veamos nuevamente en el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.